a recibir a nuestra invitada del día de hoy, la abogada Sofía Sabaño, que es la primera vez que está en nuestro programa. Le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sofía. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a hablar de un tema que a veces no se toca mucho, sobre todo en los medios de comunicación, que es los delitos que cometen los menores infractores. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, robos de motos o de rapiñas o casos que realmente involucran a ciertos jóvenes, adolescentes. Y bueno, y lo que queremos saber, Sofía, es ¿Cómo proceden? Ahí está, cuando son menores, la policía va, ponerle los agarra, interviene el INAU, en qué momento es, cómo es ese proceder, por ejemplo, cuando se contactan con los padres, cómo es el proceder en sí. Bien. Bueno, para comenzar hay que tener en cuenta que un adolescente infractor es imputable desde los 13 años de edad hasta los 18 años. Bien. O sea que a partir de los 13 años es la edad que se toma, vamos a decir, cuando están ahí en la adolescencia, como para poder recién empezar a aplicar la ley. Vendría a ser responsable penalmente desde los 13 años. Bien, de los 13 a los 17. Sí. Bien. Todo lo relativo a la regulación de estas infracciones cometidas por menores está regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, a diferencia de lo que muchos piensan que está en el Código Penal de los Adultos. No. O sea que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que obviamente está bajo la rigurosidad de lo que es INAU, ¿no? Y luego de que, es decir, cuando lo entrevistan o cuando se hace el juzgamiento o la audiencia, es decir, se entrevista directamente, la policía interviene ahí, ¿es un fiscal o es alguien relacionado al INAU? Bien, en realidad cuando se realiza la detención del menor es una medida excepcional, eso para comentarlo. La realidad es que cuando se lo detiene es porque el menor está en flagrancia, es decir, cometiendo un delito o acabó de cometer un delito. Entonces se realiza la detención. Desde la policía tienen un plazo máximo de 2 horas para dar cuenta de esta detención a Fiscalía y ahí se comienza con toda la investigación y la indagatoria preliminar que se le llama en Fiscalía. Ok. O sea que la policía cuando agarra, por ejemplo, robando una moto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Roba una moto, la policía lo agarra infraganti en la calle. Entonces es menor. Ahí, ¿qué hace la policía? Llamará al padre, si es que tienen los padres o no, y comunica directamente a Fiscalía. Sí, exacto. No puede quedar en la comisaría, ¿o sí? No, en realidad se realiza la detención, tiene un plazo máximo como de 2 horas para dar cuenta a Fiscalía y sí, se llaman a los adultos responsables, padres o el adulto responsable que esté a cargo. Bien. En estos procesos judiciales en donde hay menores, se prioriza que el familiar esté presente en todas estas instancias desde el principio 1, que sería la detención. Desde el momento 1, perdón. Bien. Sofía, contanos un poco también qué pasa cuando son menores de 12 años. Porque hay un caso, por ejemplo, en Montevideo, donde, eso pasó ayer o hoy, no recuerdo bien, disparó con el arma, en Colonia, perdón, con el arma de su mamá al hermanastro. Ese niño tiene 12 años. En ese caso, ¿cómo sería cuando son más chicos? Esto es un delito grave, ¿verdad? Y bueno, habrá sus investigaciones y todo lo demás, pero a modo ejemplo... Y bueno, entiendo que ahí entra en juego un poco la responsabilidad que tienen los padres respecto de sus hijos, porque por un lado los padres estarían cometiendo el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Por qué? Porque están omitiendo en este deber de cuidado, de asistencia y de responsabilidad que tienen con su hijo.
Por otro lado, hay que ver bueno, la situación que contempla a ese niño que tiene 12 años, que en base a las medidas que se tomen con los padres o lo que suceda con los padres, entiendo que él puede quedar bajo el amparo del INAU por tener derechos vulnerados. Claro. Entonces, para dejar un poco más en claro, hasta los 12 años la responsabilidad total va a caer sobre los padres y el adulto responsable. Las responsabilidades que tiene cada padre y cada madre, ¿verdad? O abuelo bajo la el adulto tutela referente que tenga. De los 13 en adelante hasta los 17, ahí ya sí se les empieza a dejar un registro. Pero no quiere decir que el adulto también tenga responsabilidad, que caiga algo sobre el adulto responsable. Sí, en realidad ahí tenemos que hacer una diferenciación de lo que serían las medidas aplicables a esos menores infractores desde los 13 a los 18. Ahí tenemos por un lado lo que son las medidas socioeducativas no privativas de libertad y las medidas socioeducativas privativas de libertad. En las medidas socioeducativas no privativas de libertad, bueno, una de ellas, por ejemplo, es la advertencia que puede realizarle el juez a ese menor por la consecuencia de sus hechos. Eso se realiza frente al defensor del menor y frente a los padres. Pero por otro lado, a diferencia de esa advertencia, a los padres se les realiza lo que se llama una amonestación. Y se los obliga o se los intima, también podemos decir, a que ese delito no vuelva a cometerse por parte de su hijo. ¿Y esa amonestación es como una notificación o puede incluir un resarcimiento económico? No, el resarcimiento económico en realidad sería otra medida que ahí, bueno, justamente también cabe, o sea, está la responsabilidad de los padres porque, bueno, quienes responden económicamente serían los padres por ese menor que cometió una infracción, que es lo que se llama o lo que se conoce como acuerdo reparatorio o indemnización económica. Bien. Claro. Pero todo dependiendo del delito y exacto, del contexto familiar y demás, ¿no? Claro, en realidad las medidas socioeducativas que no son privativas de libertad, por lo general son las más leves, digamos, las consideradas graves. Ya las gravísimas, por lo general, tienden a, bueno, al infractor ser privado de su libertad. Tuvimos un caso una vez, ¿te acordás, Franco? No me acuerdo bien qué delito había cometido Chiquilín, pero como el proceso judicial, dentro del proceso de qué iba a pasar con este joven que tenía 17 años, cumplía la mayoría de edad. Entonces ahí iban a ver si se podía aplicar alguna pena. ¿Cómo funciona? Vos decís, el delito que lo cometió siendo menor cumplió los 18. Claro, el delito lo cumplió con 17 años, pero le faltaba 3-4 días para cumplir los 18. Algo así. Bien. Entonces quedó dentro del proceso. Claro. Ahí en ese caso, ¿cómo lo manejan? Bien, ahí en realidad, bueno, en esa hipótesis el infractor estaba privado de libertad y la realidad es que él es internado, digamos, en un establecimiento carcelario y ahí, más allá de que cumpla la mayoría de edad, una vez que los cumple, va a continuar sus medidas, va a culminar sus medidas en ese establecimiento, que es específico para menores de edad. No es que porque él tenga 18 y todavía esté cumpliendo la pena, lo van a trasladar a un establecimiento de adultos. No, eso no sucede. Perfecto. Sí. ¿Qué instituciones tenemos en el Uruguay donde van alojados los menores infractores? Es decir, ¿solo en Montevideo hay en algún otro lugar? El más famoso y conocido es el INISA, pero ¿hay otros lugares en distintos puntos del país? Sí, la realidad es que el organismo público a cargo de los establecimientos carcelarios para estos menores es el INISA, que es el Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente, y la realidad es que hay diferentes establecimientos carcelarios, tanto en Montevideo, hay varios, en La Valleja y en el departamento de Canelones también. Todo en el sur.
O sea que para este lado acá, nada. Sí, exacto. En realidad lo que sucede acá en Paysandú es que a veces, mientras esperan que de INISA vengan a buscar a esos menores, están a cargo de INAU por muy poquito tiempo. Porque en realidad son trasladados a esos centros. El tema es que es un dolor de cabeza para el INAU, porque acá tampoco tenemos, por ejemplo, en la ciudad donde alojar a un menor infractor que cometió un delito grave, no lo vas a poner en un hogar donde están con los, involucrados con los otros chiquilines. Sí, en realidad ellos tienen acá un centro específico para esas situaciones. No es que están involucrados con los demás menores, no. Es un centro específico en donde ellos esperan y bueno, tienen todas las medidas y los cuidados que se necesitan hasta que bueno, se realice ese traslado. Pero es una cuestión de días, no es mucho tiempo. Y con respecto a lo que realizan dentro de esa institución, solamente que los están recluidos o los obligan a estudiar, a realizar alguna tarea, ¿qué es lo que hacen? No, sí, en realidad, bueno, justamente la idea es la reinserción en la sociedad y evitar la reincidencia del delito. Entonces, para eso tienen cometidos como por ejemplo la educación primaria o la educación secundaria, se les brinda, y después tienen otro tipo de actividades que son por ejemplo, hay muchísimas, depende del centro, pero por ejemplo huerta, cocina, peluquería, distintos talleres lúdicos, manualidades, bueno, de diferente índole. En realidad eso varía, depende del departamento y el centro. Y con respecto a las penas, es decir, que se le aplican, es como con la misma severidad que con los adultos. Por ejemplo, si hay un menor que mata a una persona, ¿puede ir años recluido? Sí, para aplicar las penas se tiene que tener en cuenta, bueno, justamente la infracción, si es gravísima o es grave. En el caso de homicidio se puede decir que la infracción es gravísima, por ende la pena aplicable sería, bueno, la privación de libertad. Y en ese caso, como la infracción es gravísima, puede ir hasta 10 años, a diferencia de otras infracciones que pueden ir a 5 años, por ejemplo. O sea que la máxima para un menor infractor es 10 años. Depende del delito. Por ejemplo, como tú nombraste homicidio sería 10 años. 10 años es la máxima. Y si fue con saña y todo lo demás, dependiendo de eso. Sí. De todas formas hay que tener en cuenta, digo, que estos criterios los maneja el juez y los aplica y pondera caso a caso. Más allá del tipo de infracción, el juez hace una evaluación de, bueno, si cometió algún delito anteriormente o no, de la situación socioeconómica, educativa que tuvo ese menor y bueno, un análisis de todo eso. Así que, pasando de vuelta en claro, si hay un menor, por ejemplo, que cumple la mayoría de edad, ¿no? Estando en esa institución de rehabilitación, y le quedan 2 años, por ejemplo, o sea que tiene 20 años, ¿sigue dentro de la institución o cuando cumple ya la mayoría lo trasladan a otro lado? No, la realidad es que sigue en ese establecimiento carcelario. Es como un debe que hay con eso porque es algo que todavía no se ha resuelto, que en realidad debería de modificarse. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos capaz en una institución alguien con 20 años que ya es un hombre, con gurises de 14, 15, 16 que todavía son adolescentes, entonces... Pero también a la vez tenés la posibilidad de que capaz estudió, mejoró todo lo demás y vos lo llevas a un centro a un INR. Sí, también hay que tener en cuenta... es como complejo, ¿viste? Es muy complejo, porque digo, si uno se pone a pensar, tenés gurises de 15, 16... y ahí tenés uno de 20 o 21 ahí, pero ponele que no tiene por qué estar ahí, pero sí, la ley lo deja estar ahí, porque cuando cometió siendo un menor, su delito y le quedan 2 o 3 años, y bueno, cumple 20, 21 y le toca estar ahí. Entonces no lo podés llevar a la cárcel, que en realidad tiene edad para ir a la cárcel, pero como está rehabilitándose... Ponele que se rehabilitó y vos lo llevas a la cárcel, ¿no le estarías haciendo más mal?
Y no es más mal. Yo no veo el mal o el bien. Veo que sigue hombre, que ya al cumplir 18 ya es adulto, mezclado, eso es lo que veo. Mezclado con menores de 15, 16, que capaz que recién entran y bueno, que ya está más... Sí, que tienen más conocimiento, más cancha, todo. Eso es lo que me preocupa, no si está bien o está mal, o sea, ahí hay como una falla porque habría que buscarle la vuelta que a esos que cumplieron 18 tendría que ser un término medio también, digo yo. ¿Qué dice usted que es abogada? No, lo que yo iba a decir es que también hay que tener en cuenta que, bueno, dependiendo el establecimiento carcelario, o sea, esa persona, ese infractor, va a ir a tal centro dependiendo el delito que cometió. Por ejemplo, tal vez el que es reincidente, que cometió muchas veces delito de hurto, no va a ir al mismo establecimiento carcelario que el que cometió homicidio, como que se tiene esos cuidados o se pretende tener. O sea, como que hay grados de gravedad, por llamarlo de alguna manera, que si, bueno, hizo algo medio chico va si cometió algo grande va aquel, y así, supongo. Como que van midiendo el grado como los adultos, viste que algunos los envían a la chacra, salidas, estudiar, y hay otros que no salen. Sí. Algo así. Sí, y también la realidad es que los distintos establecimientos carcelarios también son identificados por rangos de edad. Por ejemplo, hay algunos que es justamente desde los 18 a los 24, pero en realidad, la realidad, mejor dicho, supera lo que sería la teoría, entonces a veces pasa que se mezclan. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando hay un menor que tiene varios antecedentes siendo menor y llega a ser mayor? ¿Esos antecedentes se borran o se les tiene en cuenta cuando es mayor? ¿Cómo es el tema? Bien, la realidad es que, bueno, cuando se le aplica a un menor ciertas medidas, a los 18 años, es como una regla general, esos antecedentes judiciales se eliminan porque llega a la mayoría de edad. O bien, si él está cumpliendo una pena y está cumpliendo una medida y esas medidas culminan a sus 17 años, esos antecedentes se eliminaron por el cese de las medidas. Pero hay casos excepcionales en delitos como, por ejemplo, homicidio, que sucede que cuando el juez le va a aplicar determinadas medidas a ese menor infractor, decide conservar ese antecedente judicial una vez que él cumpla los 18 años. Esto se hace para que justamente, bueno, una vez que él cumple los 18 años y vuelve a cometer otro delito, no se lo considere como primario, porque la realidad es que de antemano cometió un delito. Claro. Y el agravante pesa también. Sí, claro. Sí, ni que hablar, pero viste que te llama la atención de que llega a los 18 y se borra todo lo que hizo siendo menor. Sí, hay como un vacío cosas ahí que realmente... No bueno, sé. Pero hubo la posibilidad de votar, Franco, que los menores se bajara la ley de imputabilidad de exacto, y no votaron. O sea, la gente que votó que no se bajara, bueno, no se bajó. Sí, puede ser que había también en ese momento, no estaba muy claro y había como una desinformación. Entonces no se informa bien y la gente ante la duda no vota, porque es así. Pero hoy vemos, viste, las consecuencias y bueno, yo lo que te quiero preguntar, Sofía, es qué pasa con los padres o las personas que están a cargo de estos menores. Una vez que se genera todo este proceso, que son imputados, se tienen que trasladar. Bien, ahí se tiene que tener en cuenta, en la hipótesis de que el menor infractor esté privado de libertad, puede estar privado de libertad en su totalidad o puede existir que esté privado de libertad pero bajo el régimen de semilibertad, que se llama, que ahí justamente puede realizar visitas a su familia o realizar algunas salidas. Transitorias, ¿no? Son como salidas transitorias. Sí, se lo podría sale, interpretar. está a un determinado horario y vuelve, sí, ¿no? Exacto. Si está privado de libertad
pero no es el régimen de semilibertad, ahí no cabe la posibilidad de las visitas con sus familiares. Y después lo otro que mencionamos fue, bueno, esto de la reparación del daño, la indemnización económica, ahí entra en juego no es la responsabilidad de los padres, sino que, bueno, tienden a hacerse cargo, ¿no? Bueno, la amonestación que mencioné hoy, que les puede realizar el juez. Y después, por otro lado, también hay que ver si ellos están omitiendo o faltando a sus deberes como padres en esto de la patria potestad, porque eso también es imputable como un delito hacia ellos, como padres responsables. O a veces suceden los casos de que, bueno, su hijo comete uno y otro delito, entonces ahí como que se mira un poco, bueno, ¿qué está sucediendo con los padres? ¿No? Lo están ayudando, cómo están actuando desde su rol de padres. Exacto. Sí, es bastante bravo, porque viste que el martes pasado, te cuento, Sofía, nosotros estuvimos hablando con la psicóloga. Y la psicóloga, bueno, nos decía de que siempre hay algo detrás de cada persona que comete delitos, que consume esto, lo otro. Pero nosotros tenemos a veces mensajes de padres que nos dicen, no puedo más, no puedo con él, se me escapa, se me va, les roban, les pegan. Entonces, está la ley y la parte psicológica. Entonces, viste que es como medio difícil cuando... Te voy a hablar desde el punto de vista de madre, como madre, ¿viste? Porque me pongo en lugar de esos padres que nos mandan mensajes, porque decime Franco, si no es así, que nos mandan mensajes, no puedo con la vida de mi hijo, que me roba, que se me escapa, que no sé dónde está, lo pasan desaparecido, las chiquilinas también. Entonces llega un momento como que el padre o madre responsable ya no sabe qué hacer. ¿Qué hace ahí? ¿Acude a la policía? ¿Acude a un abogado? ¿Cómo se puede informar y también proteger? Porque si el hijo se manda una macana y vos sos el adulto responsable. Sí, bueno, la realidad es que hay que tener en cuenta que la imputación penal es una responsabilidad personal, o sea, va a ser del menor. A veces puede que entre en juego, el rol de los padres o la responsabilidad de los padres en ese sentido. Digo, estamos hablando de medidas privativas de libertad, pero por ejemplo, cuando no son medidas, son medidas socioeducativas no privativas de libertad, bueno, ahí puede ser que haya una orientación o un apoyo de un lado más de un equipo técnico, por ejemplo, con psicólogos, médicos, si son dependientes a alguna sustancia, por ejemplo, tratarlos por ese lado también. Pero ahí serían medidas no privativas de libertad. Acá hay un mensaje, dice, aquí hay un menor, anda a saber en qué barrio, aquí hay un menor y tiene una moto robada y vendió otra. Tiene varias denuncias de los vecinos y no hacen nada. La policía y no digan que no pueden hacer, porque tienen el nombre y apellido y sabe hasta dónde vive el menor, dice este mensaje. Bueno, por acá dice, es impresionante lo que pasó, bueno, hay que hacer deportación, mandan saludos a la abogada también. Gracias. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Pero claro, es un tema bastante complejo, ¿no? De los menores infractores, porque vemos cada vez más que... Más violencia y sobre todo a temprana edad transitando las calles. Por ejemplo, la zona de la Plaza Constitución los fines de semana, que se ha vuelto tierra de nadie, con 14, 15 y a veces menos. También gurises que quedan ahí a la deriva, a cargo vaya a saber de quién, alcoholizándose o fumando alguna otra sustancia. Y bueno, la otra vez se armó una gresca ahí, bueno, no pasó a mayores. Pero vemos cómo a veces ocurren desmanes y que ha habido un poco de suerte de que nadie ha sacado un arma blanca o un arma de fuego, lo que sea, y no hemos lamentado. Pero sí vemos que en Paysandú sobre todo se ha ido acrecentando más el tema de la violencia y los enfrentamientos entre barras y entre gurises prácticamente, ¿no? Sí, y también, la salida de los boliches también ha pasado
las barras de tal lado, que se pelea con la barra de tal lado, los liceos, ¿viste? Esas cosas. Sofía, bueno, la verdad el tiempo es tirano en televisión, agradecemos tu aporte, la verdad que es un abanico, como decimos, esto de los menores infractores, de delitos y de preguntas, porque también es como quién tiene la responsabilidad, quién se hace cargo, quién hace, quién no hace, qué hay que hacer. Y bueno, a ver si quiere pasar las redes o algún teléfono de contacto para que para consultarte, sí. O dónde tenés el estudio o lo que sea. Les agradezco. Sí, bueno, mi Facebook es abogada Sofía Sabaño. También tengo Instagram, el mismo, abogada Sofía Sabaño. Y bueno, mi número de contacto es 099-83-5292. Bueno, estoy a las órdenes. Vale. Muchas gracias por la invitación. Para cualquier consulta o algo que te quieran hacer, bueno, sí, ya saben, o nos mandan acá el número nuestro de Zona Roja que nosotros le pasamos. Muchas gracias por habernos visitado. A ustedes. Muchas gracias.